Y bien, hace 3 semanas el equipo de OpenAI había sacado la biblioteca de Swarm, que es para la orquestación de multiagentes. Entonces, pues vamos a ver esto más en detalle. Primero vamos a entrar a esta parte de GitHub y ustedes pueden ver que aquí nos da de que, bueno, pues cierta información. Aquí también nos dice que es experimental, es decir, por el momento pueden usarla para practicar, pero no se recomienda como para entornos de producción, porque pues están viendo, pues sí, qué limitaciones tiene, qué alcances, etcétera. Entonces, y pues también se están desarrollándola todavía. Ahora, podemos aquí ver cómo podemos descargarla y parte de los usos, ¿no? La biblioteca principalmente funciona de la siguiente manera. Importamos principalmente Swarm y Agent o Agent para agentes. Y aquí nosotros vamos a pasarle esta parte a una variable que es, esta ya sería como el cliente, la conexión tal cual. Y aquí nosotros podemos hacer transferencias de un agente a otro. Es decir, si este agente sabe que este otro agente puede hacer determinada tarea mucho mejor, pues le voy a pasar esta tarea. Una pregunta es la siguiente. Por ejemplo, aquí hay dos agentes, ¿no? Que es agente A, agente B. Las instrucciones nos dice que tú eres un agente útil y dice tú solamente hablas en haikus. Y dice yo quiero hablar al agente B y en la entrada, el primer agente con el que vamos a hablar va a ser el agente A. Entonces pueden imaginarlo como de que tú entras a un cuarto y hay una persona en la puerta y le dices quiero hablar con esta persona o tal vez tú me puedes ayudar con esto. Si tú me puedes ayudar con esto, pues de una vez ayúdame. Si no, háblale a alguien que está dentro de la habitación para que venga a hablar conmigo y me ayude a resolver esto. Entonces pues esto es lo que hace hasta cierto punto. La persona que hasta cierto punto digamos está en la puerta es el agente A. Y nos dice yo quiero hablar con el agente B, pues también puedes directamente hacer esto para que hables con esta persona y habla en haikus. Y aquí nos da esta parte. Aquí hay ciertos, incluso ejemplos. Nos dice que también podemos hacer la parte de streaming, de pues la parte de gentes, cómo ejecutar Swarm, ejemplos, evaluaciones, útiles, que esto es más como para pruebas parece ser. Evaluaciones, airline, bueno, etcétera. Entonces, esto es cómo funciona hasta cierto punto. Pueden ver aquí más en detalle los ejemplos. Nos dice que, por ejemplo, hay partes básicas, hay modelos en triada, que es como yo hasta cierto punto les decía, tenemos un agente y nos diga cuál de todos hasta cierto punto puede ayudarnos a resolver esta tarea. Por ejemplo, nos dice cuál es el determinado, pues sí, cuál es el clima en Nueva York, y aquí un agente se encarga de consultar con otro agente que es el asistente del clima, ¿no? Y realiza diversas tareas. Así nos dice que la parte de run tiene cierta información, variables de contexto, cosas que nosotros le podemos pasar, entre otras cosas, ¿no? Bien, entonces vamos a irnos a Google Colab, que es donde yo tengo un ejemplo que podemos ver más en detalle. Pues sí, instalamos Swarm, le ponemos la biblioteca, le ponemos el API key, en este caso yo lo voy a dejar así tal cual, simplemente voy a mostrarle como las salidas que me iban saliendo y voy a explicar los resultados. Pero ustedes si quieren pues pueden poner aquí su API key y probarlo. Entonces pues creamos el cliente de Swarm, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a definir una herramienta que nos va a ayudar a realizar determinados resultados. Vamos a hacer la que se llame Web Search, que es para realizar pues unas búsquedas en internet, que nos dice llama esta función cuando tú necesites hacer una búsqueda en la web. Y como ejemplo simplemente nos va a retornar que hay 4 resultados. Entonces creamos un agente que se llama router, que vamos a hacerlo de forma sencilla para que lo vean como es en triada, ¿no? Creamos el agente que es el base, el que está en la puerta, como el ejemplo que yo les mencioné, y digamos que en la habitación hay un agente que es de inteligencia artificial y otro que es de ciberseguridad. Entonces, dependiendo de nuestra pregunta, va a decidir si consultar el de inteligencia artificial o el de ciberseguridad. Y le ponemos lo siguiente, debes de decidir cuál agente es mejor para resolver las dudas del usuario. Nos dice que, bueno, aquí me equivoco un poco, pero no hay problema. Debes de responder dudas relacionadas con inteligencia artificial, debes de responder dudas relacionadas con ciberseguridad. Y le paso a los dos esta herramienta en caso de que necesiten hacer búsquedas en internet. Y le decimos lo siguiente, transferencias. Puedes transferir una determinada consulta a un agente de inteligencia artificial, y puedes transferir también la duda a un agente de ciberseguridad. Entonces, de esta forma
se lo vamos a pasar posteriormente a este agente, de tal manera que teniendo estas dos herramientas va a decidir. Son sus herramientas como si fueran web search, pero en este caso son para que enrute a un agente u otro. Así es como funciona. Y aquí lo que hacemos es lo siguiente, pues le pasamos pues cuáles transferencias tiene o puede hacer, y le decimos un mensaje, ¿no? De que, bueno, que es un LLM, ¿no? Y vamos a ver qué nos responde. Y nos dice, un LLM, un modelo de lenguaje, es un tipo de modelo de inteligencia artificial para comprender y generar textos en patrones comprendidos. Y bueno, nos da la información. Y le ejecutamos el router agent con este mensaje. El router agent, recuerden, es este, y nos enruta a ejecutar este agente a que nos conteste la pregunta. Le preguntamos qué es three-way handshake. Igual pasamos el router, el mismo agente principal, y ya parece ser que nos enruta al agente de ciberseguridad. Entonces vamos a hacer ahora de lo siguiente. Vamos a tratar de forzar a esto a que nos haga una consulta y a que use nuestra tool, ¿no? Entonces le decimos, busca en internet, dime cuántas páginas sobre el red teaming de LLMs encuentras. Entonces enviamos el router otra vez, los mensajes. Y pues sí, simplemente nos dice, encontré 4 páginas sobre el red teaming de LLMs en internet, porque pues es lo que nosotros pusimos acá arriba, que hay 4 resultados. Ahora imprimimos los mensajes y podemos ver que aquí todo el proceso que hace, ¿no? Principalmente, aquí nos dice que, por ejemplo, está usando la tool web search y el argumento es red teaming LLM site, ¿no? Encontré 4 páginas de red teaming de LLMs en internet, y el último que hizo esta respuesta es el cybersecurity agent. Entonces así es como ustedes pueden ver cómo funciona Swarm, y realmente pues no es difícil, solamente es pues crear un agente principal que enrute a otros, o ya dependiendo de tus necesidades pues tener incluso simplemente uno que ejecute las tools necesarias para pues tu conversación. Ahí yo le veo muchas ventajas. Por ejemplo, hay frameworks como CrewAI que yo cuando ejecuto ciertas consultas sí tiende a fallar, no siempre da las respuestas. Y algo que yo veo incluso que un gran potencial a Swarm es que tú le puedes pasar directamente un historial de conversación, o puedes ejecutar una consulta que te agregue ciertas preguntas de historial, tú agregarlas en una base de datos externa como historial, recuperarlas y volver a ejecutar. Entonces esto es un beneficio que yo le veo, porque en CrewAI no se puede hacer así. Desgraciadamente solo le pasas una consulta, dejas que todo se procese y no te deja guardar la historia de conversación en algún lugar externo, y pues simplemente te da una respuesta. Entonces yo le veo mucho potencial, y también porque no le he visto tal cual fallos como si lo suele ser en CrewAI. Suscríbete al canal Utopia, Inteligencia Artificial, para contenido relacionado con inteligencia artificial.